El Dios que se goza en salvar. El Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarla. Lucas 9:56. Con demasiada frecuencia tendemos a ver las cosas en término blanco o negro, lo cual nos lleva a definir las situaciones de forma rígida. Así, por ejemplo, lo que no nos sirve en una ocasión, lo desechamos para siempre. Lo que no nos apoya en una situación, lo tachamos de contrario y nunca más lo tomamos en cuenta. Si lo eliminamos del mapa, mejor. Y si sentimos que alguien nos menosprecia, deseamos que pague caro por ello. Condicionados por esta forma de pensamiento radical y polarizado, tomamos decisiones y asumimos actitudes contrarias al Evangelio. Al parecer, alguno de los discípulos de Cristo había caído en este error de pensamiento. Indignados por el rechazo que habían recibido en una aldea de Samaria, Santiago y Juan, sin ningún tipo de disimulo, le pidieron a Jesús que les permitiera orar para que cayera fuego del cielo que quemara a aquellos habitantes paganos. ¿Cómo se han atrevido a rechazar a Jesús negándole alojamiento?, se preguntaban y razonaban que gente tal no merecía la salvación. Ni siquiera se detuvieron a pensar que semejante método no era el idóneo para el Evangelio, para evangelizar. Con su respuesta, Jesús nos muestra un certero retrato del carácter de Dios. No he venido a quitarle la vida a nadie, sino a salvársela a todos. La obra de destrucción no es divina. Dios está ocupado en salvarnos a todos sin excepción. Dios no desea que nadie se pierda, sino que todos nos convirtamos y vivamos. Ezequiel 18:32. Él jamás se complace en la destrucción de un ser humano, por muy malvado que sea. Lo que alegra el corazón de Dios es que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9. Por eso, la solicitud de los discípulos estaba totalmente alejada del carácter y los planes de Dios. ¿Y nosotros? ¿Será que elevamos al cielo oraciones condicionadas por un pensamiento polarizado, rígido, de blanco o negro? ¿Será que creemos en el perdón para nosotros, pero no para otros que, en nuestra visión distorsionada, han ido demasiado lejos con sus acciones? El Dios en quien servimos no es un tirano que se goza en eliminar a los que les son contrarios. Mantengamos siempre en mente la seguridad de que Dios está a nuestro favor y no en nuestra contra. Él nunca hará cosa alguna para la destrucción del ser humano, pero sí lo hará todo para nuestra salvación. Para eso vino a esta tierra y en esa obra sigue ocupado. El Dios que se goza en salvar. El Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarla. Lucas 9:56. Con demasiada frecuencia tendemos a ver las cosas en término blanco o negro, lo cual nos lleva a definir las situaciones de forma rígida. Así, por ejemplo, lo que no nos sirve en una ocasión, lo desechamos para siempre. Lo que no nos apoya en una situación, lo tachamos de contrario y nunca más lo tomamos en cuenta. Si lo eliminamos del mapa, mejor. Y si sentimos que alguien nos menosprecia, deseamos que pague caro por ello. Condicionados por esta forma de pensamiento radical y polarizado, tomamos decisiones y asumimos actitudes contrarias al Evangelio. Al parecer, alguno de los discípulos de Cristo había caído en este error de pensamiento. Indignados por el rechazo que habían recibido en una aldea de Samaria, Santiago y Juan, sin ningún tipo de disimulo, le pidieron a Jesús que les permitiera orar para que cayera fuego del cielo que quemara a aquellos habitantes paganos. ¿Cómo se han atrevido a rechazar a Jesús negándole alojamiento?, se preguntaban y razonaban que gente tal no merecía la salvación. Ni siquiera se detuvieron a pensar que semejante método no era el idóneo para el Evangelio, para evangelizar. Con su respuesta, Jesús nos muestra un certero retrato del carácter de Dios. No he venido a quitarle la vida a nadie, sino a salvársela a todos. La obra de destrucción no es divina. Dios está ocupado en salvarnos a todos sin excepción. Dios no desea que nadie se pierda, sino que todos nos convirtamos y vivamos. Ezequiel 18:32.
Él jamás se complace en la destrucción de un ser humano, por muy malvado que sea. Lo que alegra el corazón de Dios es que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9. Por eso, la solicitud de los discípulos estaba totalmente alejada del carácter y los planes de Dios. ¿Y nosotros? ¿Será que elevamos al cielo oraciones condicionadas por un pensamiento polarizado, rígido, de blanco o negro? ¿Será que creemos en el perdón para nosotros, pero no para otros que, en nuestra visión distorsionada, han ido demasiado lejos con sus acciones? El Dios en quien servimos no es un tirano que se goza en eliminar a los que les son contrarios. Mantengamos siempre en mente la seguridad de que Dios está a nuestro favor y no en nuestra contra. Él nunca hará cosa alguna para la destrucción del ser humano, pero sí lo hará todo para nuestra salvación. Para eso vino a esta tierra y en esa obra sigue ocupado.